Historia. El Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948, Israel proclamó su independencia. Menos de 24 horas más tarde, los ejércitos regulares de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak lo invadieron, forzando a Israel a defender la soberanía recién recobrada en su patria ancestral. En lo que pasó a ser conocido como la Guerra de la Independencia de Israel, las recién formadas y mal equipadas fuerzas de defensa de Israel rechazaron a los invasores en combates intermitentes que se prolongaron por unos 15 meses y cobraron más de 6.000 vidas, casi el 1% de la población judía del país en aquel entonces. Durante los primeros meses de 1949 se mantuvieron negociaciones directas bajo los auspicios de la ONU entre Israel y cada uno de los países invasores, excepto Irak, que se ha negado a negociar con Israel hasta la fecha, cuyos resultados fueron acuerdos de armisticio que reflejaban la situación al término de los combates. La planicie costera, la Galilea y todo el Negué quedaron bajo la soberanía de Israel. Judea y Samaria, la Cisjordania, pasaron a dominio jordano. La franja de Gaza quedó bajo administración egipcia y la ciudad de Jerusalén quedó dividida, controlando Jordania la parte oriental, incluida la ciudad vieja, e Israel el sector occidental. La construcción del Estado. Terminada la guerra, Israel se centró en la construcción del Estado por el cual había luchado tanto y tan duramente. La primera, Knesset, Parlamento, de 120 bancas empezó a sesionar después de las elecciones nacionales. 25 de enero de 1949, en las que participó cerca del 85% del electorado. Dos personas que guiaron a Israel hacia la independencia pasaron a ser los líderes del país. David Ben-Gurión, presidente de la Agencia Judía, fue elegido primer ministro y James Weizmann, presidente de la Organización Sionista Mundial, fue designado primer presidente del país. El 11 de mayo de 1949, Israel ocupó su lugar como 59 miembro de las Naciones Unidas. De acuerdo con el concepto de reunión de los exilados, razón de ser de Israel, las puertas del país se abrieron de par en par, otorgando a todo judío el derecho a establecerse en Israel y obtener la ciudadanía a su llegada. En los primeros 4 meses de independencia, alrededor de 50.000 inmigrantes, en su mayoría sobrevivientes del Holocausto, arribaron a Israel. Hasta fines de 1951 habían llegado 687.000 hombres, mujeres y niños. Más de 300.000 de ellos fueron refugiados de los países árabes, duplicándose así la población judía. Los aprietos económicos causados por la guerra de independencia y la necesidad de mantener a una población en rápido crecimiento obligaron a imponer un régimen de austeridad interna y recurrir a ayuda financiera del exterior. La asistencia otorgada por el gobierno de los Estados Unidos, préstamos de bancos norteamericanos, contribuciones de los judíos de la diáspora y las reparaciones pagadas por Alemania se emplearon para la construcción de viviendas. La mecanización de la agricultura, la creación de una marina mercante y una línea aérea, la explotación de minerales, el desarrollo de la industria y la ampliación de las redes de caminos, telecomunicaciones y electricidad. Hacia fines de la primera década de la existencia del Estado, la producción industrial se había duplicado. Al igual que el número de personas empleadas y las exportaciones industriales se habían cuadruplicado. La vasta expansión de la agricultura había permitido la autosuficiencia en el abastecimiento de todos los productos alimenticios básicos, excepto carne y granos. Unas 20.000 hectáreas de la tierra, en su mayoría árida, fueron reforestadas
y se plantaron árboles a lo largo de unos 800 kilómetros de carreteras. El sistema de educación, que había sido desarrollado por la comunidad judía en el periodo preestatal e incluía ahora el sector árabe, fue ampliado grandemente. La educación pasó a ser gratuita y obligatoria para todos los niños entre los 5 y 14 años de edad. Desde 1978 es obligatoria hasta los 16 años y gratuita hasta los 18. La actividad cultural y artística floreció, combinando elementos del Oriente Medio, de África del Norte y del Occidente, a medida que los judíos que llegaban de todas partes del mundo traían consigo las tradiciones particulares de sus comunidades, así como aspectos de la cultura prevaleciente en los países en los que habían vivido durante generaciones. Cuando Israel celebró su 10º aniversario, la población del país sobrepasaba los 2 millones de almas. Voy a comentarles acerca de la campaña del Sinaí del año de 1956. Los años de construcción del Estado se vieron enturbiados por serios problemas de seguridad. Los acuerdos del armisticio de 1949 no solamente no abrieron el camino hacia una paz permanente, sino que fueron constantemente violados. En violación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del 10 de septiembre de 1951, se impidió. Miren esta parte de acá cómo se cae este animalito. Ahí lo dejo. El paso por el canal del Suez de barcos en caminos a Israel o que habían zarpado de él. Se intensificó el bloqueo del estrecho de Tirán. Se multiplicaron las incursiones de terroristas a Israel desde los países árabes vecinos para cometer asesinatos y sabotaje, y la península del Sinaí se convirtió gradualmente en una enorme base militar egipcia. Mire que esta gente no ha tenido paz, no ha tenido tranquilidad desde la creación de su estado. Han tenido ataques permanentes. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño también escuchaba muchas cosas que le voy a leer ahorita de lo que sucedía en esos años. Después de la firma de una alianza militar tripartita entre Egipto, Siria y Jordania, en octubre de 1956, la inminente amenaza a la existencia de Israel se intensificó. En el curso de una campaña de 8 días, las fuerzas de defensa de Israel tomaron la Franja de Gaza y toda la península del Sinaí, deteniéndose a 16 kilómetros al este del canal del Suez. La decisión de las Naciones Unidas de aportar una fuerza emergente de la ONU a lo largo de la frontera entre Israel y Egipto y el compromiso egipcio de permitir la libre navegación en el Golfo de Irak llevaron a Israel a aceptar una retirada por etapas, noviembre de 1956 a marzo de 1957, de las áreas conquistadas algunas semanas antes. Se abrió así el paso por el estrecho de Tirán, permitiendo a Israel desarrollar su comercio con los países de Asia y África Oriental, así como importar petróleo del Golfo Pérsico. Vienen unos años de consolidación. Durante la segunda década de la existencia del país, 1958 a 1968, las exportaciones se duplicaron y el producto aumentó en un 10% anual. Algunos productos previamente importados como papel, neumáticos, radios y refrigeradores ahora eran manufacturados en el país, pero el más rápido crecimiento tuvo lugar en la recién creada industria de metales, maquinaria, químicos y electrónica. Dado que el mercado interno para los alimentos cultivados en el país estaba alcanzando rápidamente el punto de saturación, el sector agrícola empezó a plantar una variedad de cultivos para la industria procesadora de alimentos, así como para la exportación de productos frescos. Se construyó un segundo puerto de aguas profundas en Asdod, en la costa mediterránea, adicional al existente en Haifa, para ocuparse del gran volumen de comercio. En Jerusalén se construyó la sede permanente de la Knesset y se edificaron las instalaciones del Centro Médico Hadassah y de la Universidad Hebrea en nuevos sitios para reemplazar las sedes de ambas instituciones en el monte Copus, que debieron ser abandonadas durante la Guerra de la Independencia. También se creó el Museo de Israel con el objeto de reunir, conservar, estudiar y exhibir los tesoros artísticos y culturales del pueblo judío.
Las relaciones exteriores se ampliaron constantemente, estrechándose los lazos con Estados Unidos, los países de la Comunidad Británica de Naciones, la mayoría de los estados de Europa Occidental, prácticamente todos los países de Latinoamérica y África y algunos de Asia, se emprendieron amplios programas de cooperación en los que cientos de médicos, maestros, ingenieros, agrónomos, expertos en regadíos y organizadores juveniles israelíes compartieron sus conocimientos y experiencias con sus homólogos de otros países en desarrollo. En 1965 Israel intercambió embajadores con la República Federal de Alemania, un paso que había sido demorado debido a los amargos recuerdos del pueblo judío por los crímenes cometidos contra él durante el régimen nazi. 1933-1945, miren, 12 años ese régimen. La normalización de las relaciones entre ambos países tropezó en Israel con una vehemente oposición y suscitó amplias controversias. Vamos a hablar acerca del juicio de Eichmann. En mayo de 1960, Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del programa de exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial, fue traído a Israel para ser sometido a juicio bajo la ley de castigo a nazis y colaboradores con los nazis 1950. En el juicio, abril de 1961, Eichmann fue hallado culpable de crímenes contra la humanidad y contra el pueblo judío y fue sentenciado a muerte. Su apelación ante el Tribunal Supremo fue rechazada y el 30 de mayo de 1962 fue ahorcado. Esta es la única ocasión en que se ha cumplido una pena de muerte en Israel. Bueno, les voy a hablar acá acerca de la Guerra de los 6 días, 1967. Las esperanzas de gozar de otra década de relativa tranquilidad se borraron con la escalada de las incursiones de terroristas árabes a través de las fronteras de Egipto y de Jordania. Los persistentes bombardeos de la artillería siria contra asentamientos agrícolas en el norte de la Galilea y el masivo equipamiento militar de los países árabes vecinos, cuando Egipto nuevamente trasladó grandes fuerzas militares al desierto del Sinaí, mayo de 1967, ordenó a las fuerzas de paz de la ONU, desplegadas desde 1957, retirarse de la zona, reimpuso el bloqueo del estrecho de Tirán y estableció una alianza militar con Jordania. Israel se encontró ante ejércitos árabes hostiles en todos los frentes. Dado que los países árabes vecinos se preparaban a destruirlo, Israel invocó su derecho inherente de defensa propia, lanzando el 5 de junio de 1967 un ataque preventivo contra Egipto en el sur, seguido por un contraataque a Jordania en el este y la expulsión de las fuerzas sirias atrincheradas en las alturas del Golán en el norte. Al término de 6 días de contienda, las líneas de cese al fuego anteriores fueron reemplazadas por otras nuevas, quedando bajo control Israel, Judea, Samaria, Gaza, la península del Sinaí y las alturas del Golán. Los poblados del norte se libraron de la pesadilla de 19 años de constantes bombardeos sirios. Se aseguró el paso de embarcaciones israelíes por el canal de Suez y los estrechos de Tirán, y Jerusalén, que había quedado dividida entre Israel y Jordania desde 1949, fue reunificada bajo autoridad israelí. Miren esta historia maravillosa de Israel para aquellos que nos llaman la atención de lo que hoy en día está sucediendo con este Estado. Les voy a seguir contando acerca de guerra en guerra. Después de la guerra, el desafío diplomático de Israel fue cómo traducir sus ganancias militares en una paz permanente, basada en la resolución 242 del Consejo de Seguridad, que llamaba, entre otras cosas, al reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de cada uno de los estados del área y a su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas, libre de amenazas o actos de fuerza. La oposición árabe, sin embargo, tal como fue formulada en la conferencia Cumbre de Jartum, agosto de 1967, fue no paz con Israel, no negociaciones con Israel y no reconocimiento de Israel. Mire esa oposición árabe. En septiembre de 1968, Egipto inició una guerra de desgaste, con acciones estáticas
esporádicas a lo largo de las márgenes del Canal de Suez, que gradualmente aumentó hasta llegar a ser una guerra total limitada. Con graves pérdidas para ambas partes, las hostilidades concluyeron en el verano de 1970, cuando Egipto e Israel aceptaron restablecer el cese de fuego a lo largo del Canal del Suez. La guerra del Yom Kippur, 1973. 3 años de relativa calma en las fronteras concluyeron súbitamente cuando Egipto y Siria lanzaron por sorpresa un ataque coordinado contra Israel el 6 de octubre de 1973, el día de Yom Kippur, la fiesta más sagrada del año judío. El ejército egipcio cruzó el Canal de Suez y las tropas sirias invadieron las alturas del Golán. Durante las siguientes 3 semanas, las fuerzas de defensa de Israel lograron repeler a los atacantes y, pasando a la ofensiva, cruzaron el Canal del Suez hacia territorio egipcio y avanzaron hasta 32 kilómetros de la capital siria, Damasco. 2 años de difíciles negociaciones entre Israel y Egipto y entre Israel y Siria llevaron a acuerdos de separación de fuerzas, según los cuales Israel se retiró de parte de los territorios capturados durante la guerra. Operación Paz para Galilea, 1982. Israel nunca deseó un conflicto con sus vecinos del norte, el Líbano. Sin embargo, cuando las organizaciones para la liberación de Palestina, OLP, se redesplegó en el sur del Líbano después de haber sido expulsada de Jordania en 1970 y perpetró reiterados actos terroristas contra los poblados y aldeas del norte de Israel, Galilea, causando numerosas víctimas y muchos daños materiales, las fuerzas de defensa de Israel cruzaron la frontera en 1982. La operación Paz para la Galilea obligó a la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, a retirar del área la masiva infraestructura, organización y militar que había establecido allí. Durante los siguientes 18 años, Israel mantuvo una pequeña zona de seguridad en el sur de ese país, adyacente a su frontera norte, para proteger a la población de la Galilea de posibles ataques por parte de elementos hostiles. Segunda Guerra del Líbano. En mayo del 2000, Israel retiró todas sus fuerzas desde la zona de seguridad en el sur del Líbano. Líbano, sin embargo, no cumplió con la resolución 425 y 1559 del Consejo de Seguridad, que exigen el desmantelamiento de Hezbolá y el despliegue del ejército libanés en el sur del Líbano. Como resultado de este fracaso, la violencia estalló en julio del 2006 tras el secuestro por Hezbolá de 2 soldados israelíes y el bombardeo de la ciudad del norte de Israel. En el conflicto que siguió, que llegó a ser conocida como la Segunda Guerra del Líbano, más de 4.000 cohetes fueron disparados contra objetivos civiles en Israel. La lucha concluyó en agosto del 2006 y la resolución CSNU 1701 se aprobó, pidiendo la liberación incondicional de los soldados israelíes capturados, el despliegue de soldados de las FPNUL y libaneses en el sur del Líbano y el establecimiento de un embargo sobre el suministro de armas suministradas a los grupos armados libaneses. Seguimos con la operación de Gaza del 2008. Después de la retirada de Israel de la Franja de Gaza y 4 en los asentamientos del norte de Cisjordania en el 2005 y la elección de Hamas en el 2007, el terrorismo contra Israel aumentó. Miles de cohetes han sido disparados contra el sur de Israel desde la Franja de Gaza, resultando en daños a la propiedad y lesiones físicas y psicológicas a la población que vive en el sur. Esto creó una situación en la que Israel se vio obligado a emprender una acción militar en la forma de la operación Plomo Fundido, 27 de diciembre del 2008 hasta el 18 de enero del 2009. Terrorismo. El terrorismo árabe y palestino se inició décadas antes de la independencia de Israel y continúa hasta ahora. Durante las 2 décadas anteriores a la Guerra de los 6 días, miles de ataques terroristas causaron una multitud de víctimas israelíes.
La fundación de la OLP en 1964 colocó a esa organización a la cabeza de la acción terrorista. Durante las décadas de 1970 y 1980, las varias organizaciones integradas de la OLP lanzaron numerosos ataques dentro de Israel y en el exterior. Uno de los más notables fue el asesinato de 11 deportistas israelíes en las Olimpiadas de Múnich en 1972. Yo me acuerdo de ese ataque a esas Olimpiadas en Múnich. Todo ello lo pasaron por televisión. Fue muy duro ese momento. A pesar del compromiso asumido por los palestinos en 1993 de renunciar al terror, sentando así las bases del proceso de paz palestino-israelí, los ataques continuaron y aún se intensificaron seriamente desde septiembre del 2000, causando la muerte de centenares de israelíes y dejando miles de heridos. Miren esto que está sucediendo actualmente también con lo que pasó, de todos aquellos muertos que se dieron, y que no solamente fueron israelitas, judíos que murieron ahí, sino también gente de otros países. Y esta gente de otros países, muchos de ellos en vez de protestar, incluyendo el país nuestro, Colombia, que también allá murió una persona, y como que hay otros por ahí en secuestrados. En vez de rechazar ese acto, ¿qué se puede esperar de un gobierno que ha vivido también el terror, que ha participado también? ¿Qué se puede esperar de un árbol que no da buenos frutos? De la guerra a la paz. Las elecciones a la Knesset de 1977 llevaron al poder al bloque del Likud, una coalición de partidos de derecha y de centro, poniendo término en casi 30 años de gobierno del Partido Laborista. El nuevo primer ministro Menachem Begin reiteró el compromiso de todos los primeros ministros anteriores de bregar por una paz permanente en la región y llamó a los líderes árabes a entablar negociaciones. Nos vamos a ir hasta los 30 minutos más o menos. Quiero terminar la lectura de esta historia del Estado de Israel para tener prácticamente un buen concepto acerca de ello. El ciclo de rechazos árabes a las ofertas de paz israelíes se rompió con la visita del presidente de Egipto, Anwar Sadat, a Jerusalén. Noviembre de 1977, seguida por la negociación entre Israel y Egipto bajo los auspicios de Estados Unidos, los acuerdos de Campo David, septiembre de 1978, definieron un marco de paz global para el Oriente Medio, incluyendo una propuesta detallada de autogobierno para los palestinos. El 26 de marzo de 1979, Israel y Egipto firmaron un tratado de paz en Washington que ponía término a 30 años de beligerancia. Conforme al tratado, Israel se retiró de la península del Sinaí y las anteriores líneas de cese de fuego quedaron sustituidas por fronteras internacionales mutuamente reconocidas. Yo llegué a tener conversaciones con un joven que estuvo allá integrando ese ejército de paz en el Sinaí, un joven de Colombia. Y mire que ese joven tenía algo muy particular. Les hablo cuando estaba trabajando y él llegó a la empresa. Él tenía una enfermedad o tenía una situación que él se quedaba mirando al espejo y ahí duraba como 30 segundos quieto. Y nosotros lo miramos y no podíamos hacer nada. Nos tocaba esperar que él volviera en sí. Y después llegaba y ya comenzaba a hablar con nosotros. Qué peligro donde hubiese sido chofer, conductor de carro. Ay, señor. Yo creo que el hombre no puede montar bicicleta. 3 años de conversaciones entre Jordania e Israel como consecuencia de la Conferencia de Paz de Madrid de 1991 concluyeron con una declaración conjunta del rey Hussein y el primer ministro Isaac Rabin,
julio de 1994, que ponía fin a los 46 años de beligerancia entre ambos países. El Tratado de Paz jordano-israelí fue firmado en el puesto fronterizo Arabah, cerca de Eilat, en Israel, y Aqaba, en Jordania, el 26 de octubre de 1994, en presencia del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Desafíos internos. Durante las décadas del 80 y del 90, Israel absorbió más de 1 millón de inmigrantes, principalmente de la ex Unión Soviética, de la Europa Oriental y de Etiopía. El aflujo de tantos nuevos consumidores y de mano de obra cualificada y no cualificada impulsó la economía hacia un periodo de acelerada expansión. El gobierno, que subió al poder después de las elecciones a la Knesset de 1984, estaba formado por los dos mayores bloques políticos, el laboralista izquierda-centro y el Likud derecha-centro. En 1988 fue reemplazado por una coalición dirigida por el Likud, a la que sucedió en 1992 una coalición del bloque laboralista con otros partidos pequeños de centro-izquierda. Después del asesinato del primer ministro Isaac Rabin en 1995, se llamó a nuevas elecciones en 1996. Estas fueron elecciones directas para el cargo de primer ministro, subiendo al poder Benjamin Netanyahu, que formó una coalición encabezada por el Likud. Cada año Israel lleva a cabo un acto conmemorativo especial en el aniversario del asesinato del primer ministro Isaac Rabin, cometido el 4 de noviembre de 1995 por un extremista judío. El asesinato sumió al país en un profundo duelo por el soldado estadista que pasó de los frentes de batalla a las lides políticas para conducir a la nación por el camino de la paz. En 1999, Ehud Barak, líder del partido Un Israel Centro-Izquierda, fue elegido primer ministro y formó un gobierno de coalición que cayó en diciembre del 2000. Ariel Sharon, líder del Likud, fue primer ministro desde comienzos del 2001 hasta que quedó impedido por un ataque de apoplejía a principios del 2006. Ehud Olmert, líder del partido Kadima, formado por Ariel Sharon, le sucedió como primer ministro. Cada gobierno se esforzó por lograr la paz, el desarrollo económico y la absorción de los inmigrantes de acuerdo a sus propias convicciones políticas. Bueno, miren esa parte ahí de lo que estuvimos leyendo acerca de Israel, un país del Medio Oriente en el mar Mediterráneo, considerado la tierra santa bíblica según los judíos, los cristianos y los musulmanes. Sus sitios más sagrados están en Jerusalén, dentro de su ciudad vieja, el complejo del monte. La capital, Jerusalén, continente Asia, idioma oficial el hebreo, primer ministro Benjamin Netanyahu, población 9.364.000 al año 1921, ocupa un puesto 98, el gobierno parlamentario y república parlamentaria. Es una historia acerca de este estado muy hermosa. Todo lo que han vivido, todo lo que ha pasado con este estado ha sido muy, muy duro. Ahí les muestro esa parte acá. Ahí está Israel, Jerusalén, Jordania, Cisjordania, arriba norte, Líbano, Damasco, Beirut. Miren de queda el Cairo, en Egipto. Toda esa región, vea, ha sido de conflicto. Les presento estas monedas. Estando en el centro de Bogotá,
encontré esta, no sé si es una moneda, una medalla, una ficha de Masada. No me acuerdo bien de esas palabras, pero habla acerca de la libertad y que jamás van a ser esclavos. Tengo esta otra. Un candelabro. De estas las hay en oro. Esto tiene un 92% de cobre. Miren esta, parece que fueran olivos. Vean esta otra pequeña. Israel. Miren esta arpa. Para que usted conozca las monedas de Israel. Vea esta otra. Una palma muy hermosa. Esta es de 100. De 1985. $25. Este es de 1. Bueno, sobre Israel les voy a comentar acerca de esto, también como algo aparte del tema, muy hermoso. Israel es un pequeño país ubicado en el Medio Oriente, en la conjunción de los continentes europeo, africano y asiático. Pese a ser el portador de uno de los pueblos más antiguos del mundo, como es el pueblo judío, la independencia del Estado moderno de Israel data solo de 1948, como habíamos visto antes, en una superficie apenas superior a los 22.770 kilómetros cuadrados. Sus 8 millones de habitantes intentan a diario desarrollar sus actividades normalmente en un clima nunca exento de hostilidades. Israel es la única democracia del Medio Oriente y uno de los países más desarrollados del mundo, especialmente por su dedicación a la investigación científica y tecnológica. Su capital, Jerusalén, es eje de espiritualidad y centro de atracción de miles de peregrinos y turistas. ¿Cuándo es el Día Patrio de Israel? El establecimiento del Estado de Israel tuvo lugar el año 1948. De acuerdo al calendario judío, el aniversario se celebra el día 5 del mes de Iyar, por lo cual cada año cae un día distinto del mes de mayo calendario gregoriano, el Iyar. ¿Quién gobierna Israel? En la institucionalidad israelí, el jefe de Estado es el primer ministro.
El primer ministro es el conductor del poder ejecutivo, mientras que el presidente tiene un cargo de representación protocolar. ¿Cómo es el poder legislativo? En Israel existe un parlamento unicameral de 120 miembros llamado Knesset. ¿Cuáles son los símbolos patrios? La bandera israelí está compuesta por dos franjas horizontales azules sobre un fondo blanco, además de una estrella de 6 puntas, llamada estrella de David. El concepto de la bandera se basa en el manto ritual de oraciones judías llamado Talit. El escudo israelí está formado por una menorá, un candelabro ritual de 7 velas, además de las ramas de olivo que representan la paz. Miren este candelabro. Ahí está. El himno oficial de Israel se llama Hatikvah, pues resume la esperanza del pueblo judío de ser un pueblo libre en la tierra de Israel. ¿Dónde está ubicado Israel? Israel está ubicado en la región de Asia conocida como Medio Oriente, en la conjunción de este continente con Europa y África. ¿Cuál es la población? La población de Israel bordea los 8 millones. Entre ellos hay un 80% de judíos, un 15% de musulmanes, un 2% de cristianos y un 3% de otras minorías. Todos son ciudadanos con igualdad de derechos y plena libertad religiosa. ¿Cuál es el tamaño? Israel tiene 470 kilómetros de largo y 135 kilómetros de ancho, en su parte más amplia. En total son unos 22.700 kilómetros cuadrados de superficie. En otras palabras, Israel cabe cerca de 33 veces en Chile. ¿Cuál es la capital de Israel? La capital de Israel es Jerusalén. Allí están los 3 poderes del Estado y la sede del gobierno. Jerusalén fue nombrada capital para el pueblo judío por el rey David hace 3000 años. ¿Qué ciudades importantes hay? Otras ciudades importantes son Tel Aviv, Haifa, Beersheba y Eilat. ¿Cuál es el clima de Israel? Israel tiene un clima mediterráneo con una estación lluviosa corta que en su zona sur se manifiesta con un casi total ausencia de lluvia. ¿Cuál es la moneda de Israel? La moneda de Israel es el shekel. Cada shekel tiene 100 agorot. ¿Cuál es la comida típica? Dado que Israel se ha formado con la inmigración de judíos de diversos lugares del mundo, hay una gran riqueza y variedad gastronómica. En todo caso, uno de los platos más populares es el falafel, un sándwich de pan pital relleno con croquetas de garbanzo y una variedad de ensaladas. ¿Cuál es la flor típica de Israel? La flor típica de Israel es la kalanit. ¿Cuál es el baile típico de Israel? Los bailes israelíes o rikudín no están ajenos al fenómeno de diversidad cultural de la sociedad israelí. El tradicional, ahora, es una danza grupal que con sus coreografías evoca situaciones de la producción agrícola o de la relación con la divinidad. Esta es la danza típica de Israel, pero no es la única. Hoy en día los conjuntos israelíes de bailes folclóricos incluyen también los bailes hasídicos de los judíos europeos, las danzas orientales características de todo el Medio Oriente, bailes rusos de otras corrientes inmigratorias e incluso coreografías de danza moderna que evocan situaciones o acontecimientos de la contingencia. ¿Cómo es el traje tradicional de los israelíes? No hay un traje tradicional en Israel, aunque muchas veces la gente asocia a los israelíes por los atuendos de sus ciudadanos más religiosos. Se trata de vestimentas negras, entre las cuales se destaca la kipá, sodileo, sobre la cabeza el talí, manto ritual, sobre los hombros, y los tefilín, cajitas rituales sobre el brazo izquierdo y la frente. ¿Cuál es el idioma oficial? Israel tiene 2 idiomas oficiales, el hebreo y el árabe. Gran parte de la población habla inglés en forma fluida. ¿Cuál es la religión predominante?
La religión predominante es el judaísmo, 80%, luego el islam, 15%, y posteriormente el cristianismo, 2%. Cada confesión religiosa tiene plena libertad de culto y, adicionalmente, es la responsable de la administración de sus sitios sagrados. Bueno, ahí les dejo esa parte. Gracias a Dios por estos momentos tan especiales, por estos 41 minutos hablando de el Estado de Israel. Gracias a usted por su paciencia y qué bueno que cada día algo se aprende. El Señor Jesús les bendiga.